Bienvenidos chicos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase de economía, en este caso con el tema necesidades, bienes y servicios. Muy bien, en este tema hay que recordar primero lo que hemos visto la clase pasada. Entonces, lo que hemos visto la clase pasada tiene que ver con la razón de ser de la economía. Entonces, la clase pasada mencionamos el hecho que el problema de la economía, es decir, su razón de ser, es la escasez. Muy bien, entonces esta escasez vendría a ser, si ustedes recuerdan, la insatisfacción de una necesidad. ¿Qué cosa es la insatisfacción de una necesidad? Es cuando yo tengo una necesidad, ejemplo, sed, busco un elemento que pueda satisfacer esta necesidad, ejemplo, agua. Entonces, si yo no logro conseguir el agua, esta sed va a persistir. Y a esta persistencia de la necesidad le vamos a llamar escasez. Ojo, no recordar que la escasez es el problema de la economía. Muy bien, a partir de ello tenemos que analizar entonces qué es una necesidad. Muy bien, entonces diremos que la necesidad es la sensación desagradable producida por la falta de un bien, ¿no? Entonces, esta necesidad se puede satisfacer con un bien o con un servicio. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es aprender a diferenciar qué cosa es un bien y qué es un servicio. Básicamente diferenciemos tomando en cuenta una característica fundamental para poder diferenciar cada uno. Diremos que un bien es tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Que puede ser percibido por los sentidos. Es decir, que yo puedo tocar, palpar, de alguna forma satisfaciendo la necesidad del tacto. Y en este caso podría ser la ropa, un teléfono celular, comida, una mesa, una silla, elementos que ustedes tienen en casa y que pueden percibir con los sentidos. En cambio, los servicios son intangibles. Ejemplo, la educación, la salud, el transporte. Es decir, que son prestaciones. Ejemplo, si yo viajo a Lima, entonces contrato un servicio de transporte, puede ser ejemplo terrestre. Entonces, como yo estoy diciendo que es una prestación, quiere decir que yo pago un ticket o un pasaje, como nosotros le mencionamos, por ocupar un asiento mientras que dure el viaje. Entonces, la empresa de transporte lo que va a hacer es una prestación en este caso, de ese asiento. Una vez que yo llegue a Lima, bajo del bus y por lo tanto hasta allí culminó el servicio, porque yo contraté un servicio para que me lleven a Lima, por mencionarlo un caso. Entonces yo bajo, ¿no? Me voy y el bus vuelve a prestar el servicio a otra persona en un asiento que yo pagué con anterioridad. Entonces, por eso a eso nos referimos que es una prestación. Muy bien, a continuación vamos a hablar de algunos ejemplos de necesidades, no muy comunes para ustedes, para que ustedes puedan mencionar. Y ojo, también hay que diferenciar, porque es importante diferenciar un bien de una necesidad, o una necesidad de un bien en este caso. Muy bien, necesidades muy comunes: sed, hambre, vivienda, estudiar, por mencionar un caso. Muy bien, la sed, los que estamos mencionando son necesidades, no son bienes o servicios. Recuerden que las necesidades se satisfacen con bienes o servicios. Ejemplo, si yo digo sed, la sed es una necesidad. Entonces, ¿con qué vamos a satisfacer esta necesidad? Sería quizás con agua, ¿no? Esa sería el bien. Si yo tengo hambre, esa es la necesidad. ¿Cuál sería el bien? Comida. En este caso, si yo tengo la necesidad de vivienda, ¿con qué se va a satisfacer? Con una casa. Y en el caso de estudiar, esa sería la necesidad. ¿Cuál sería el servicio? El servicio sería, en este caso, pues el servicio que presta nuestra institución educativa, el Triunfo, ¿no? En este caso. Muy bien. A continuación vamos a ver cuál es el proceso que se sigue para poder satisfacer una necesidad. Diremos que este proceso consta de 4 fases. Muy bien. Vamos a primero mencionar las fases y luego les voy explicando cada uno.
Sensación de apetencia es la primera fase. La segunda fase es el deseo. La tercera, el esfuerzo físico. La cuarta, la satisfacción de la apetencia. A ver, vamos explicando cada fase. La sensación de apetencia tiene que ver básicamente con la aparición de síntomas en nuestro cuerpo que nos hacen caer en cuenta que tenemos una necesidad. Ejemplo, si yo tengo seca la garganta, la saliva espesa, los labios secos, yo digo, tengo sed, ¿no? Definí mi necesidad, tengo sed. Eso se le llama sensación de apetencia. El deseo, pues yo me imaginaré, me provocó quizás un jugo. Entonces, ese es mi deseo, porque es la representación mental. Yo me imagino lo que yo quiero para poder satisfacer esa necesidad. Como tercer punto tendré el esfuerzo físico. En el esfuerzo físico yo trataré de conseguir las frutas para poder preparar el jugo, o en su defecto ir y comprar el jugo. Y en la satisfacción de la apetencia, pues empezaré a beber el jugo hasta sentirme satisfecho y por lo tanto desaparece la necesidad. Otro ejemplo, a ver, me arde el estómago, tengo hambre, deseo, me provocó quizás un ceviche. Muy bien, el esfuerzo físico, ¿cuál sería? Ir y comprar el pescado, la cebolla, el limón, la sal, todos los ingredientes para preparar el ceviche. La satisfacción de la apetencia, comer el ceviche, ¿no? Entonces, ese sería el proceso de satisfacción, no en este caso con los ejemplos que les he mencionado. Espero haya quedado claro. En cuanto a las características de las necesidades, hay que mencionar que las necesidades poseen 7 características, las cuales son ilimitadas en número, limitadas en capacidad, concurrentes y selectivas, complementarias, sustituibles, tienden a fijarse y varían en intensidad. Vamos explicando cada uno. Ilimitadas en número. ¿Por qué decimos que son ilimitadas en número? Porque si ustedes se dan cuenta, chicos, a medida que pasa el tiempo van apareciendo más y más necesidades, como es con la tecnología. Ejemplo, yo me compro hoy un celular y es el último celular en cuanto a tecnología. Pues dentro de 2 meses o dentro de 3 meses sale otro celular mejor. Entonces, que tiene otras cosas. Entonces me van creando las necesidades. A medida que el mundo evoluciona, van apareciendo más y más bienes y por tanto esos se transforman en necesidades. Por eso decimos que las necesidades son ilimitadas, son infinitas, ¿no? Pero también las necesidades son limitadas en capacidad. ¿A qué nos referimos con que son limitadas? Que todos tienen un punto en el cual ya nos sentimos llenos, satisfechos. Eso nos referimos con limitadas en capacidad. Ejemplo, yo tengo sed, empiezo a tomar un vaso de agua, luego otro, hasta que por fin me siento completamente lleno, ¿no? Concurrentes y selectivas, ¿qué quiere decir? Ejemplo, a veces yo tengo que hacer varias cosas. Ejemplo, llegó la noche, quiero ver televisión, quiero acostarme a dormir, tengo que comer. Entonces cada uno priorizará. ¿Qué quiere decir? Alguno comerá primero, otro luego verá televisión, luego se acostará a dormir, ¿no? Vamos a cambiar y pongamos de repente bañarse, ¿no? Tengo que comer, bañarme, ver televisión. Otro dirá, no, yo primero me baño, luego me como, luego veo televisión. O puedo decir, no, yo definitivamente primero veo televisión, no, voy comiendo y al final me baño. Entonces a eso nos referimos. Cada uno tiene su priorización en cuanto a las necesidades. En este caso las necesidades son complementarias. ¿A qué nos referimos con que las necesidades son complementarias? En que cuando yo voy a satisfacer una necesidad, esto implica otra. Ejemplo, si los chicos van a jugar fulbito, pues para poder jugar fulbito requieren de ciertos implementos deportivos. Ejemplo, zapatillas, se complementa con el short, con el polo y obviamente todo eso, ¿no? También con los implementos que tienen que ver con un balón de fútbol. Sustituibles, ¿qué quiere decir? Que yo una misma necesidad puedo satisfacerla de diferentes formas. Ejemplo, voy a tomar desayuno, no hay pan como galletas, por mencionar un caso. Tienden a fijarse. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos que las necesidades tienden a fijarse, quiere decir que son costumbres. A veces pasa de que, pongamos el caso de que hemos estado de vacaciones. Entonces me imagino que ahorita, como estamos con el tema de la cuarentena, muchos de los chicos están durmiendo hasta tarde. Entonces ¿eso por qué se da? Porque para acostarnos a dormir también nos acostamos tarde. Pero ¿qué pasaba cuando
cuando se reiniciaban las clases. Cuando se reiniciaban las clases, sucedía de que ya nos costaba quizás la primera semana levantarnos temprano, porque ya nos habíamos hecho la costumbre de siempre acostarnos tarde y por lo tanto levantarnos tarde. Entonces obviamente pues eso nos iba a costar, hasta que obviamente nuevamente nos vayamos acostumbrando. A eso nos referimos con tienden a fijar. Otro ejemplo sería este año, ¿no? Con el tema de Semana Santa. Tenemos en Catacaos muchas actividades que tienen que ver, ¿no? Con esta característica, ¿no? De ir a Catacaos. Todos los años teníamos esa costumbre de ir a Catacaos, ¿no? Pero ahora con el tema de la cuarentena nos hemos tenido que quedar en casa. Entonces eso nos hace pensar de que mucha gente extrañaba porque tenía la costumbre de ir a Catacaos. Varían en intensidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo hambre, pero de repente un día puedo tener más hambre, otros días puedo tener menos hambre. Ejemplo, yo ahorita puedo tener hambre, pero ¿qué pasa si es que yo me he pasado todo el día en la piscina o en la playa nadando? Entonces, pues obviamente eso haría de que yo tenga mucha más hambre. Por eso decimos que las necesidades varían en intensidad. Muy bien, a continuación vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación de las necesidades. Muy bien, las necesidades se clasifican según su naturaleza. Las necesidades pueden ser materiales e inmateriales, ¿no? Materiales. ¿A qué nos referimos con necesidades materiales? Las necesidades materiales están dadas con aquellas necesidades que se satisfacen con bienes materiales. Ejemplo, comer es una necesidad material. Claro, ¿por qué? Porque voy a tener que satisfacerlo con un plato de comida, que es material, que sería un bien material. Inmaterial, ejemplo, creer en Dios, ¿no? Creer en Dios es una necesidad inmaterial, porque creer en Dios se basa en la fe, y la fe es inmaterial, porque la fe se fundamenta en creer que Dios existe, a pesar que no haya ninguna prueba científica. En eso consta la fe. Según el tiempo, las necesidades pueden ser presentes o futuras. ¿A qué nos referimos con necesidades presentes? Las necesidades presentes tienen que ver con aquellas necesidades que tengo que satisfacerlas hoy o las satisfago todos los días. Ejemplo, desayunar, almorzar, cenar son necesidades presentes. Bañarme, ¿por qué? Porque eso lo hago todos los días. Dormir todos los días. Las necesidades futuras, pues será ejemplo, ingresar a la Universidad Nacional. Según sus características, las necesidades pueden ser primarias. ¿Qué quiere decir primarias? Que si no las satisfago, pues me puedo morir. ¿Qué quiere decir? Las necesidades primarias son todas aquellas necesidades que si no las satisfago, se pone en riesgo nuestra vida. En cambio, las necesidades secundarias son aquellas necesidades que son importantes, ojo, pero no indispensables. Y finalmente, las necesidades terciarias, que son aquellas necesidades que tienen que ver con el lujo. Sí. A ver, ejemplos. Necesidades primarias, comer. Necesidades secundarias sería estudiar. Ojo, tú dirás, profesor, pero estudiar es una necesidad muy importante. Sí, pero no quiere decir que si yo no estudio, quizás de repente yo me voy a morir, ¿no? En cambio, si yo no como, sí me voy a morir. Otra necesidad secundaria, ejemplo, puede ser deporte. Es importante hacer el deporte, ¿no? Por eso se complementan con las primarias. Y las terciarias sí son las de lujo, las necesidades que ayudan a satisfacer el ego de las personas. Muy bien, chicos, hasta allí todo lo que tiene que ver con necesidades. Muchas gracias y espero que puedan desarrollar su tarea. Recuerden que tienen que enviarlo al correo colegioseltriunfo.edu.pe. En la parte de abajo del video estará indicado, ¿no? El enlace para que puedan descargar su tarea. Muy bien, chicos, saludos.